Hola, yo soy Eviezer y quiero ofrecerte un pequeño paseo por el cine. Comencemos. Los Lumière y el cine. Estos son dos hermanos franceses conocidos por crear el cinematógrafo, considerada la primera cámara cinematográfica. Se les considera creadores de lo que nosotros conocemos como cine, siendo los primeros en ofrecer una función un 28 de diciembre de 1895. Estos solían grabar las cosas a su alrededor, por lo que se considera de estilo documental el tipo de cine que ofrecían. Ejemplo de esto son sus películas La llegada del tren y La salida de la fábrica Lumière, sus obras más conocidas. El cine y Georges Méliès. Otro personaje importante en el cine de esta época es el gran Georges Méliès, ilusionista, director de teatro, actor y cineasta francés, contemporáneo de los Lumière y quien quiso comprarles un cinematógrafo, pero estos no se lo permitieron, por lo que él tuvo que optar por hacerse de uno por su propia cuenta. Comenzó haciendo documentales como Los Hermanos y un día por error descubrió los efectos especiales como resultado de manipular la cámara, recursos que utilizó para hacer películas similares a sus espectáculos de ilusionismo. Esto le dio el título de padre de la cinematografía y del cine de ciencia ficción. Esto se puede ver o evidenciar en su película Viaje a la Luna, proyectada en 1902. Cine impresionista francés. Con el paso del tiempo nos colocamos en el impresionismo, que es un movimiento artístico de finales del siglo XIX, contemporáneo y opuesto al expresionismo que tuvo lugar en Alemania. En este cine se desarrollan producciones más vinculadas al arte, a la pintura, a la poesía y a la música, para diferenciarse del tipo de cine de aventura estadounidense que para esta época se había desarrollado más. En esta época privilegiaron el relato, la emoción y la narración psicológica, mostrando visualmente el pensamiento de los personajes o el alma de ellos. Cine expresionista alemán. Es el movimiento artístico desarrollado obviamente en Alemania, en paralelo al ya mencionado impresionismo, del cual dijimos era su opuesto. Este tenía como premisa principal acentuar o deformar la realidad, o sea, su interés estaba más en lo de afuera. Aquí predomina la visión interior del artista, expresando los sentimientos más que la realidad, con temas como la fantasía, el horror, la locura y la naturaleza dual entre el bien y el mal. Nosferatu, Metrópolis y el gabinete del Dr. Caligari son solo algunos de los ejemplos del cine producido en esta época. Cine surrealista. Este otro movimiento artístico nace en Francia tras la Primera Guerra Mundial, inspirado en la teoría de Sigmund Freud, y se preocupa en dejar manifestar el subconsciente, el hecho y los deseos inconscientes sin el control de la razón. Este movimiento no se interesaba tanto en contar una historia con sentido basado en la realidad, sino lo ilógico de los sueños. Un ejemplo de esto, y muy conocido, es Un perro andaluz, que es una película producida por Luis Buñuel junto al pintor Salvador Dalí, basada justamente en un par de sueños que estos tuvieron. El sonido en el cine. En cuanto al sonido, este formaba en realidad parte del cine desde sus inicios, pero no es hasta 1927, con el estreno de la película El Cantor de Jazz, donde se le considera realmente como parte del cine. Esto gracias a los diálogos que esta película contenía, que a diferencia de las demás, o a diferencia de películas anteriores, no se había visto, puesto que esta fue la primera en contener diálogos. Cine en tiempos de conflicto. Esta etapa se desarrolla en la década de los 40
y se ve muy afectada por la Segunda Guerra Mundial, que no solo afectó la sociedad, sino que hizo presente en el séptimo arte, siendo utilizado como objeto de propaganda, pasando a ser un arma social, fuente de información y cultura, ya no más tan solo un mero entretenimiento. La película que marca el inicio de esta etapa es la película Ciudadano Kane, que además es un referente en Hollywood y fue escrita por o producida por el señor Orson Welles, proyectada en 1941. Hasta aquí un pequeñito paseo por el cine.